Patria Grande avanza. 28 y 29 de enero, segunda cumbre de la CELAC. Bueno, pues ahí tenemos sin duda también ese empeño que tiene nuestro país y que tiene nuestro continente, el de la unidad, el que Martí nos abrió, el que Bolívar nos trazó y que también ha continuado la revolución cubana a lo largo de sus 55 años de existencia. ¿Cómo catalogar, Abelardo, la labor de Cuba durante este año como presidente de la CELAC? ¿Cuáles han sido los objetivos fundamentales que se ha trazado la presidencia y cómo llegar hasta esta segunda cumbre ante el resto de los jefes de Estado, mostrando lo que Cuba ha podido hacer en pro de esa unidad dentro de la diversidad en América Latina? Mira, Randy, ante todo, por supuesto, saludos a los televidentes y radioyentes. Y yo te podría calificar con una palabra cómo ha sido la presidencia cubana durante el año 2013. Y yo te lo calificaría con la palabra seria. Ha sido una presidencia muy seria, una presidencia con un elevado nivel de responsabilidad, una presidencia que ha reconocido algo que Mirta decía, que es la unidad en la diversidad, que ha sido siempre el lema de Cuba en el marco de la CELAC, y nos hemos concentrado sobre todo en tres grandes rumbos. Tú sabes que el lema de la CELAC, el lema de esta cumbre, es lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Y si tú buscas todas las actividades promovidas por Cuba en el marco de nuestra presidencia, verás que en todas ellas hay un elemento al menos de lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Ahí en la cumbre, en la reunión ministerial sobre educación, que fue precisamente en La Habana, en Cuba, hubo un énfasis sobre la lucha contra el analfabetismo, que es parte de ese gran tema. En la reunión de Surinam sobre cultura, la reunión de ministros de cultura de la CELAC, hubo un reconocimiento expreso de que la cultura forma parte integrante de los esfuerzos en pro del desarrollo de nuestro pueblo. No puede haber desarrollo si tú no tienes un pueblo culto, si tú no tienes un pueblo en que todos los habitantes tengan el acceso a la cultura. O sea, en todas las actividades ha habido ese componente. Quiere decir que esto que se va a discutir en la cumbre de La Habana como lema central no es un inicio, sino es el resultado de lo que se ha venido trabajando. No, es las dos cosas. Es un resultado y un inicio. Porque si lo miramos con rigor, la presidencia cubana avanzó, pero falta muchísimo por hacer en la América Latina y del Caribe. Y esa frase de la CEPAL de que este continente, esta región, es la más desigual en el planeta, hay que borrarlo de la faz de la Tierra, y ahora estamos empezando a tratar de borrarlo de la faz de la Tierra. Es una tarea larga, ardua, que tomará años, pero por algún lado había que empezar. Y a mí me parece que la presidencia cubana marcó un paso en la dirección correcta. Pero ha habido otros temas que ha impulsado la presidencia cubana. Claro, por supuesto. Este es el primero. Fíjate que incluso en el mes de junio hubo una reunión en Caracas de desarrollo social sobre este tema, sobre la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, en que se definieron una serie de acciones que hay que seguir precisando para avanzar aún más en este tema en la región. Otro aspecto muy importante fue la incorporación plena del Caribe. Mira, los países de la América Latina no tenemos otro remedio que percatarnos que los países del Caribe tienen problemas especiales y tienen necesidades especiales. Las vulnerabilidades de los países del Caribe no las tienen otros países de América Latina. La vulnerabilidad al cambio climático, por ejemplo. Otros países de la América Latina van a estar también afectados, pero el problema es que hay países del Caribe que van a desaparecer con la elevación del nivel del mar. La vulnerabilidad ante los avatares de la economía mundial, ante las crisis interrelacionadas
que han afectado desde hace más de un lustro a la economía mundial. Las pequeñas economías del Caribe son obviamente mucho más vulnerables que las grandes economías del resto de la región, y por tanto hay que reconocer que el Caribe, sobre todo el Caribe insular, requiere un tratamiento diferenciado. Y la mentalidad está cambiando. La mentalidad está cambiando. El hecho de que esté funcionando, por ejemplo, una troika ampliada con un representante del Caribe da una dimensión de cómo se ha tomado eso en serio. Claro, esa idea la concebimos como una vía para que el Caribe tuviera una voz más protagónica. Y a mí me ha llamado mucho la atención positivamente en estos días en que hemos estado negociando a distancia los documentos que se van a discutir en la cumbre. Me ha llamado la atención la cantidad de propuestas y sugerencias que ha habido de los países del Caribe, que eso es un hecho inédito. En ocasiones anteriores no era así. El Caribe no se sentía tan parte, por motivos obvios, porque no había conciencia en los otros de la necesidad de un tratamiento especial al Caribe. Y como te decía, eso se está modificando. El Caribe tuvo la sede de una importantísima reunión ministerial este año, que fue la reunión de ministros de energía. El Caribe necesita modificar su balance energético y nada mejor que tratar de utilizar CELAC, y sobre todo en un proceso de cooperación con Petrocaribe, con el ALBA, con otros mecanismos integradores de la región para alcanzar ese objetivo. Un tercer importante objetivo fue tratar de consolidar al máximo posible la presencia internacional de la CELAC. Ahí, durante el año, ha habido decenas de posiciones comunes, 60 y tantas posiciones comunes expuestas en el marco de las Naciones Unidas, sobre todo Nueva York, pero ahora está comenzando Ginebra, que permiten afirmar que el mundo ya reconoce a la CELAC como como su interlocutor en la América Latina. Por primera vez se logra esa posición latinoamericanista, ¿no? En temas tan importantes de la comunidad internacional, pero también la presidencia cubana de CELAC contribuyó a presentar el organismo, a presentar, más que el organismo, la comunidad, a otros actores internacionales importantes hoy. Claro, pero no solo a presentarlo, sino a que los otros actores internacionales se percaten de que hay muchos temas vitales en que la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños tiene una posición común. Estoy recordando también, Abelardo, ahora visitas de la Troika y visitas de representantes de CELAC a Rusia, a China, a la India, que son actores importantes hoy en la comunidad internacional. Mira, yo creo que un momento culminante fue la intervención de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el compadre Bruno Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU este año pasado. Ahí, a nombre de la CELAC, el canciller cubano no habló como Cuba, habló como la CELAC, en una intervención sólida, fuerte, de consenso, que había sido consensuada entre todos los países, independientemente de diferencias en formas de pensar, en sistema económico, en sistema político. Y ahí, mira, ahí estuvo esa intervención, que fue escuchada con mucho respeto por el resto de la comunidad. Yo creo, Randy, que esos son tres de los grandes objetivos que persiguió Cuba durante su presidencia. Por supuesto, hay muchas más cosas, pero no quiero agobiarte a ti y a los televidentes hablando demasiado. Y después, cuando hablemos sobre la organización de la cumbre, quizás podemos hacer algunas precisiones adicionales.